Hola a todos amigas y amigos y bienvenidos a nuestra primera clase de Quichua. Hoy vamos a aprender el alfabeto, que en Quichua se dice Quilca-Llica. Quilca significa letra, Quilca-Cuna, letras. Así que, amigas y amigos, sin más demora, empecemos. Kallaripaschunchi. En primer lugar, cabe mencionar que el alfabeto del Quichua unificado, o Xuquiaxixca Quichua, está compuesto por 18 letras, 15 consonantes, o Uyantincuna, y 3 vocales, Uyayhuacuna. Sí, han oído bien, el Quichua solo tiene 3 vocales, la A, la I y la U. Esto quiere decir que no tenemos ni la E ni la O. Ahora vamos a ver cada letra del alfabeto con su pronunciación y acompañada por una palabra de ejemplo para que la pronunciación quede bien clara. Solo voy a pararme para los sonidos que podrían generar más problemas para un hispanohablante, pero en general les puedo decir, amigas y amigos, que el Quichua no tiene sonidos tan difíciles si uno ya sabe español. Entonces empezamos con la primera letra, la letra A. A de Amuizan, Amuizan, manzana. Cha, cha. Churu, churu, caracol. Luego tenemos la letra Ja, ja, como en Hambi, Hambi, cura o remedio. Es una aspiración suave, no es tan fuerte como la J, como se pronuncia en algunos países hispanohablantes. Se parece mucho a la H del inglés, como en house, casa. Y si se han dado cuenta, yo no he dicho Hampi, sino Hambi. Esta P suena como una B, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. I, inti, inti, sol. Esta palabra en algunas provincias se puede pronunciar también como indi. Esta T suena como una D. Pero esto lo vamos a ver, amigas y amigos, en otro video sobre cómo se pronuncian ciertas combinaciones de letras. Luego tenemos la letra K, K de Curi, Curi, oro. La, Lumu, Lumu, yuca. Ya, llama, que significa llama, es un préstamo del Quichua. A veces puede significar también oveja. Ma, mama, mama, mamá o madre. Na, nina, nina, fuego. Ña, ñuño, leche. Pa, papa, que significa papa, es otro quichuismo. Si somos de España decimos patata. Ra, rumi, piedra. En realidad, ahora yo he pronunciado la ra como una R española, pero sabemos que sobre todo al comienzo de una palabra, esta R suena con la típica R arrastrada, típica de la sierra. Luego tenemos la letra Sa, de sisa, flor. Sha, shungu, corazón. Esta letra suena como la SH en inglés, como en la palabra show, espectáculo. Y como a lo mejor se han dado cuenta, yo no he dicho shungu, sino shungu. Esta K suena como una G dura en la palabra gato, entonces shungu. Pero no se preocupen, esto lo vamos a aprender también en la próxima clase sobre cómo pronunciar ciertas combinaciones de letras.
Y a lo mejor esta palabra shungu le suena ya sobre todo a los serranos, porque se dice para referirnos a los niños shunguito, para hablar a los niños con cariño. Es otro préstamo del quichua. Se van a quedar maravillados descubriendo cuántos quichuismos o palabras que vienen del quichua utilizamos cada día en el español cotidiano del Ecuador. Es algo precioso a mi juicio. Luego tenemos la letra ta, como en la palabra tuta, noche. Uma, cabeza. Wa, como en la palabra guagua, que significa guagua, que es otro quichuismo, en español estándar sería niño. Y la última letra, la ya, como en yaya, papá o padre, pero se puede decir también taita. Como a lo mejor ya se han dado cuenta, en quichua, en cada palabra el acento siempre cae en la penúltima sílaba. Y esta es una gran ventaja a la hora de aprender una lengua, porque como sabemos, en lenguas como en inglés y en español, la posición del acento cambia. Entonces, si queremos decir mamá o madre en quichua, se dice mama y no mamá. Para decir mujer, se dice warmi y no warmi. Y lo mismo con niño, guagua y no guagua. Ahora estamos listos para pronunciar nuestra primera frase en quichua, que significa la mamá cocina la comida. Les voy a dejar 5 segundos para que intenten pronunciarla en sus casas. Perfecto. La pronunciación correcta es mamaka kunata yanunmi. Perfecto. Ahora ya pueden pronunciar casi cualquier sonido de la lengua quichua. Los que nos quedan los vamos a ver en la próxima clase sobre las combinaciones de letras. En segundo lugar, me gustaría abarcar el tema de las 3 letras extra que tiene el quichua ecuatoriano. Estas 3 letras no siempre se escriben y pueden variar según la provincia. A veces se sustituyen con otras letras y a veces hasta la pronunciación cambia. Entonces, estas 3 letras extra se suelen utilizar para representar sonidos de palabras de origen prequichua, es decir, de lenguas como el puruá, el caranqui o el cañari. Estas letras son la letra za, la za y la ya. La primera letra, la letra za, es un sonido de origen caranqui. Se parece mucho al sonido inglés cuando decimos es una casa, it's a house, za, como la palabra tzawar, que significa penco. A lo mejor les suena la palabra dulce de penco, tzawar mishki. Sin embargo, este sonido za es típico de la Sierra Norte. Cuando digo Sierra Norte quiero decir las provincias de Imbabura y parte de Pichincha. Pero si vamos a lo que es la Sierra Central, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, la gente suele pronunciar esta palabra como chawar mishki, por ejemplo, dulce de penco. Entonces, esta za la sustituimos con la letra cha. Y algunos hasta me dijeron que en el sur, lo que sería Loja, Azuay y Cañar, se pronuncia como una sa, entonces sawar mishki, pero nunca lo he escuchado. Si ustedes tienen más información al respecto, me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios. La letra za, esta pronunciación se parece mucho al sonido que hacen los zancudos cuando vuelan. Zzz. Tenemos que sentir una vibración en la garganta. Zzz, za. Como por ejemplo en la palabra zirma, que significa electricidad. Sin embargo, yo la veo muchas veces sustituida con la letra sa. Entonces la pronuncian y la escriben como sirma.
La última letra, la letra ya, tiene un sonido que se parece mucho a como los argentinos pronuncian la L y la Y, como en la frase yo me llamo. Esta ZH suena así como je. Es un sonido de origen cañari y lo podemos ver en la palabra yuta, que significa pájaro. Obviamente tenemos también la palabra de origen quichua, pishku, pero yuta se utiliza más en la provincia de Cañar. Y entonces ahora podrían estar preguntándose qué pasa con todas las letras que no he nombrado. Entonces la B, la C, la E, la F, la G, la X, ¿existen en quichua? No, no existen. Gráficamente no existen. Podemos tener estas letras a nivel fonético, porque por ejemplo yo no he dicho shungu, sino shungu, entonces tenemos una G. No he dicho hampi, sino hambi, entonces tenemos una B. Pero a nivel gráfico solo tenemos estas letras. Hace unos años se utilizaba el alfabeto español para escribir los sonidos del quichua. Entonces, los que estudiaron con recursos que se escribieron sobre todo en los años 80 o 90, pueden escribir las palabras de forma diferente. Por ejemplo, en vez de escribir hambi así, lo pueden escribir así, con la J y con la B. O por ejemplo, chaki, pie, lo pueden escribir con Q en vez de escribirlo con K. Aquí, amigos, les dejo una tabla para que puedan ver todos los cambios que ocurrieron después de la creación del alfabeto quichua unificado. ¿Y qué pasa entonces con nombres propios, internacionalismos, palabras de nombres, por ejemplo, de ciudades o de países? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo los escribimos? Bueno, este es un tema bastante controvertido porque algunos afirman que tendríamos que quichuizarlo todo. Por ejemplo, la palabra Ecuador, sabemos que en quichua no existe ni la E, ni la C, ni la D, ni la O. Entonces se convertiría en algo como Iquatur. Sin embargo, el ALQui, la Academia de la Lengua Quichua, nos dio las reglas sobre cómo escribir estas palabras de origen no quichua. Entonces, según estas reglas, tenemos que mantener la ortografía de la lengua de origen, que casi siempre es el español. Entonces, nombres de países como por ejemplo Colombia o Japón se quedan Colombia y Japón, no decimos Japón. Nombres propios, Mateo, no se convierten en Matiu, se quedan Mateo. O internacionalismos como taxi, no vamos a escribir taxi con K y S para sustituir, por ejemplo, la X. Y por último, eso es muy importante, sobre todo para nombres de ciudades o de lugares en el Ecuador que no tienen origen quichua. Por ejemplo, la ciudad de Otavalo, sabemos que tiene un origen caranqui y no tendría sentido decir Utapalu. Entonces se queda así. Eso es todo, amigas y amigos. Espero que el video les sea útil y que todo haya quedado más o menos claro. Obviamente, si tienen preguntas o dudas, me pueden escribir aquí abajo dejando sus comentarios. En cuanto pueda, les voy a contestar. Si el video les ha gustado, denle un like, un me gusta, compártanlo y sobre todo, suscríbanse, Kilkaripaichik. Asimismo, me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Si se suscriben, van a recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video, en la medida de lo posible cada 2 semanas. Otra vez, muchas gracias, amigas y amigos, por mirar este video. Yupaichani mashikuna kaishuri kuchiktari kushkamanda, shuk punchakaman, allí punchaguta charipaichi.